Bueno, muchas gracias Javier Cafí por haber hecho el viaje desde El Salvador a Wuppertal, un viaje larguísimo, transatlántico. Este viaje y esta lectura y discusión de hoy se enmarca en una serie de lecturas que le llevará por toda Europa, Berlín, Madrid, Barcelona, y estoy muy agradecido porque ha comenzado este viaje en Wuppertal y que nos brinda hoy una lectura de su última novela, Lo que queda de la noche. Y quizás esto es un elemento destacado de su trayectoria, además de la internacionalidad, el hecho de que está creando en varios medios de comunicación. Quizás nos puede contar un poco más sobre cómo se escribió esta novela y una pregunta que, bueno, puede parecer rara, pero es una pregunta que me hice la primera vez que vi esta novela y que comencé a leerla. ¿Es una novela o es una película? Yo me considero, antes que cineasta o antes que escritor de literatura, yo me considero un narrador. O sea, yo cuento historias y la verdad es que los humanos venimos contando historias desde que nos empezamos a juntar en grupos más grandes, ¿no? Y contar historias fue algo que yo me di cuenta que era lo mío desde bien joven. En algún momento comencé a leer y en el momento en el que comencé a leer literatura me di cuenta que había un mundo allá afuera que yo no conocía en lo más mínimo. Y era un mundo en el que me sentía mucho más libre, era un mundo que tenía sentido para mí, o sea, internamente tenía sentido. Entonces, luego hubo una novela que me marcó bastante, que leí bien joven, como con 15 años, que fue El amor en los tiempos del cólera. Claro, está dentro del canon literario clásico, nuevo clásico de América Latina, pero con esa novela yo me di cuenta que uno es capaz de hacer tantas cosas con el lenguaje. Y uno es capaz de crear mundos con el lenguaje. Y fue ahí, de manera semiconsciente, que decidí dedicarme a eso, dedicarme a contar historias. ¿Cómo funciona esta novela? Son 4 historias distintas. Y yo lo hice así porque mi intención con ella es explorar la identidad salvadoreña. O sea, ¿qué somos? ¿De dónde venimos? ¿Qué nos ha marcado? ¿Cuáles son como esos eventos drásticos que nos han marcado? Terremotos, guerra civil. O sea, es una presentación de la región del norte de Centroamérica sin que tenga un protagonista. Son varios protagonistas de distintos estratos sociales, en distintas situaciones, que nos dan una bienvenida a la experiencia de vida, con todas sus dificultades y con todas sus riquezas también. A la hora de elegir los títulos de los capítulos, en donde se hace como foco en un elemento que es un detalle de cada escena, pienso en guantes de látex, en polvo, si a la hora de elegir los títulos para la historia que querías contar, había una influencia del cine en esto de poner foco en un elemento que no es el principal de la situación, pero que tiene una carga significativa, que también está siendo... A mí me gustó mucho el de guantes de látex porque es muy fuerte, y el título condensa muy bien todo lo que se trata de transmitir a nivel crítico con lo que es la gestación subrogada. Y también, esa sería la primera pregunta, sí. A la hora de elegir los títulos, hay una influencia del cine. Cada proyecto le habla a uno de una manera distinta. Y muchas veces yo sé desde el principio cómo se va a llamar lo que yo estoy haciendo. Muchas veces es un proceso de estar como barajeando distintos nombres mientras estoy escribiendo y hasta después tengo que decidirme por uno. Guantes de látex es como el 5º nombre que tenía. Yo trabajo como en capas. O sea, primero es de tener como la idea principal y a partir de eso lo voy desarrollando. O sea, voy de lo grueso al detalle. Y lo grueso o lo esencial en este caso sería como entender cuál es el tema, cuál es el theme, que es algo que se habla bastante desde el punto de vista cinematográfico.
cuando tú tienes un proyecto, cuando tú tienes una película, y vas usando un productor que tiene plata para financiarte, lo primerito que te pregunta es cuál es el theme, o sea, de qué estás hablando, y se lo tienes que lograr contestar en 5 palabras. Si no lo tenés claro, no te toman en cuenta, no sos profesional. Entonces, para mí, de entender bien cuál es el theme de cada historia o de un conglomerado de historias es esencial. Y incluso el título, Guantes de látex, tiene una carga simbólica bien fuerte. Y más del hecho en sí, de la experiencia que le tocó vivir a Estela y Rubén, que son los 2 personajes del primer capítulo, es un poco sobre la experiencia de emigrar a un país sin tener nada, o sea, incluso viniendo con cargas pesadísimas, de un pasado lleno de violencia, de un pasado de guerra, y cómo tenés que empezar a cero y cómo te toca hacer lo que sea. O sea, y cómo, o sea, va a sonar duro, pero o sea, como para muchísimas personas, dentro de cuando les toca entrar a sociedades con estas condiciones, son personas desechables, o sea, para la sociedad. Es como que, bueno, qué sé yo, el pobre señor que estaba soldando en el edificio de 30 pisos, se cayó, se quebró la pierna, ni modo, lo siento mucho, traigan al siguiente. Entonces era hablar sobre eso. Y cómo los guantes de látex son también cosas desechables. Una cosa que me pregunto es, ¿cómo abordas el tema de la identidad salvadoreña, centroamericana, a partir del lenguaje? Es decir, o sea, porque sos muy consciente y eso me ha llamado mucho la atención del público. Esto lo puede leer un lector centroamericano y lo va a entender, pero si lo va a leer un lector europeo o norteamericano, pues no va a entender. Mi intención, o otra de mis intenciones, es lograr que distintas audiencias, una audiencia mucho más amplia, entienda Centroamérica, o entienda el Triángulo Norte de Centroamérica, como se le llama. Y para eso sí tengo que tener un punto de vista relativamente neutro. No puedo hablar como habla la gente en la calle, porque nadie va a entender. O sea, yo creo que sucede igual si estuviéramos hablando, ¿cómo se llama? Qué sé yo, si fueran unos porteños en Argentina, o si fueran de Chile, o de tantos lugares. O sea, todos tienen su slang, ¿no? Entonces sí, hay ciertas cosas que yo he dejado para mantener el tono local, pero hay ciertas cosas que sí he tenido que buscar un lenguaje más general, para que pueda ser entendido. Para mí la prioridad en este caso no es el lenguaje local, sino que la experiencia de los personajes. Ajá. Recién leí la última novela de Sergio Ramírez, Tongolele no sabía bailar, y justamente desde el título se plantea el misterio y la distancia con respecto a Centroamérica. Y este es un ejemplo de una novela donde se hace un uso muy extenso del habla local, y es difícil leer esos diálogos. En cambio, la lectura de Lo que queda de la noche es una lectura, no es una lectura fácil, pero es una lectura anhelante, ¿no? Es que se lee muy bien, y también hay una forma de suspense que también le debe algo al cine, diría, sí. ¿no? Estas 2 escenas que acaba de leer son escenas que juegan con el tiempo, juegan con las expectativas del lector, de la lectora, y que funcionan justamente como para involucrarle a la lectora o al lector. Tuve un par de días libres ahorita, estaba en otra actividad de trabajo, antes de comenzar con la gira de presentaciones, y fui a Ámsterdam y estuve en el museo de ¿cómo se llama? Rijksmuseum, el de Rembrandt. Y bueno, o sea, es una experiencia increíble. Yo nunca había ido, y algo que me llamó mucho la atención, que una técnica que tiene Rembrandt, es que él capturaba las imágenes a medio movimiento. El cuadro de los síndicos, creo que se llama,
que es que los síndicos que le ponen el sello de que está bien una tela, sí, tela se le llama, ahí tiene otro nombre, pero no importa. No se sabe si se están parando, si se están levantando o si se están sentando, o sea, los capta en media acción, y eso es algo que hace el cine también. Para cualquier escritor de guión, se sabe que uno nunca comienza una acción desde el principio. Las escenas más logradas empiezan desde la mitad de la acción. Y eso es lo que también le agrega dinamismo por lo menos a la narrativa desde el punto de vista cinematográfico. Y yo soy así, un poco, o sea, yo escribo así también, o sea, a mí me gusta entrar en medio de una situación, dejarla en medio y de ahí complementarla de otra manera. O sea, también hay cierta fragmentación en cómo yo escribo, esta novela por lo menos, en el sentido de ir viendo la situación desde distintas perspectivas e irlas complementando. Y así es como se complementan también todas las historias. Quizá la pregunta sería que si es intencional ese juego de la luz y la acción y las sombras y la oscuridad como un cierre de escena, como si estuviera fragmentado en eso, como luz y oscuridad, acción y cierre de la acción. Sí, yo creo que una de las ventajas de hacerse más viejo es que yo siento que puedo pensar con más claridad ahora sobre cómo quiero contar una historia. Y eso es algo que quizás no hubiera hecho hace 10 años. En 10 años, y lo que quiero decir con esto es que ahora cuando estoy escribiendo algo, cada cosa que incluyo, que incorporo, tiene una razón de ser. Muchas veces no sé exactamente cuál es esa razón de ser, o sea, y me dejo llevar un poco más por el instinto. Pero en la mayor, en ciertas cosas, por ejemplo, el pez dentro de la pupila de Rubén, o sea, fue algo que yo sabía que tenía que estar ahí. Eventualmente explico bien qué es ese pez, o sea, no en ese momento, ahí al principio solo lo dejo como una incógnita. Pero en la mayor parte de los casos, si hay luz o si hay oscuridad, si hay silencio, todo eso tiene una razón de ser. Y la razón de ser es de un solo para que abone a la historia. O sea, yo no me acerco al espectacular desde lo grandioso, o sea, qué sé yo, un desfile del ejército o algo así. O sea, no es ese tipo de espectacular, es más, o sea, sobre todo sobre cómo a los humanos nos toca enfrentarnos a la experiencia de vida, ¿no? y a todo lo que eso conlleva, o sea, de terremotos hasta etcétera, y es como ese choque entre estos dos contrastes bien fuertes, es lo que me, es lo que, por lo menos lo que es un tipo de combustible en esta novela, al menos. O sea, es como enfrentarse, ¿no? hacia la realidad para los salvadoreños, o sea, de la experiencia como salvadoreños y, o sea, por añadidura, o sea, a la experiencia humana, ¿no? O sea, al fin y al cabo, de eso trata la literatura. Esto serían muy buenas palabras de cierre. No sé si hay más.